Damos gracias al Señor por todos los presentes, por todo lo que está sucediendo acá en este lugar y verdaderamente por la pastora Lara, que nos ha permitido poder compartir con ustedes la buena noticia del Evangelio. Hay un grupo de personas acá de distintas naciones, los hermanos de Corea, de Costa Rica, de Canadá, México, y yo que soy de Venezuela. Estamos con un propósito muy definido acá en Veracruz, y esto señala que trabajamos, corremos con un solo objetivo, que es preparar la venida del Señor. Y de todo corazón, verdaderamente estamos con esa muy buena intención y esperando que nuestro Padre Celestial pueda revelar a su Hijo a la vida de cada uno de los que estamos acá. Así que a lo largo de 6 años, los últimos 6 años, la evangelización mundial de nuestro día ha recorrido los 5 continentes y ha venido proclamando el mensaje de la Biblia para de esta manera, al ser creído, pues poder desarrollar el evangelismo de la Biblia. Y con estos 2 elementos o factores que acabo de mencionar, al creer el evangelio de la Biblia, podemos hacer el evangelismo de la Biblia, y con estos 2 desarrollamos la evangelización mundial. Y es en nuestros días porque anhelamos de todo corazón que Cristo venga en nuestros días. Si tuviéramos una intención bien clara de lo que acabo de decir, el amén hubiese sido muchísimo más poderoso. Proclamamos el evangelio de la Biblia, haciendo el evangelismo de la Biblia para preparar el retorno de la venida del Señor. Así que anhelamos de todo corazón, una vez más repito, que el anhelo y la gracia de nuestro Padre Celestial, que es revelar a su Hijo, se haga manifiesto en el corazón de todos los presentes. Así que agradecemos a Dios por el equipo de Corea, por el equipo de Costa Rica, por el equipo de Canadá, por el equipo de México, que veo algunos de León acá, y por el equipo de Venezuela, que está presente en muchas ciudades de México, en varios estados. Nosotros estamos acá, pero hay un equipo que está en Ciudad Juárez, otro está en México, otros están en Guadalajara, otros están en León, y así sucesivamente, extendidos a lo ancho y a lo largo de todo el territorio nacional. Acá en México, equipos de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Colombia, todos ellos presentes en este lugar. Así que en esta tierra mexicana, la gracia de Dios se ha hecho presente. Estaremos unos 4 días acá, a los que nos ha correspondido venir a esta tierra de Veracruz. Posteriormente viajaremos a León, donde tendremos la concentración de la conferencia Miranda. Y el propósito es escuchar los testimonios y ver las respuestas obtenidas a lo ancho y a lo largo de toda la predicación del Evangelio que hemos de entregar durante todos estos días, entregando el testimonio con el buen deseo de encontrar un hombre o una mujer que se atreva a creer que le sea revelado el Evangelio para que toda la nación mexicana sea salva. Quiero rápidamente compartir con ustedes
lo que nosotros hemos llamado las lecciones. Tenemos 12 lecciones del Evangelio y vamos a compartir algún detalle rápidamente. Quiero invitarles a leer sus Biblias en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Después de leer esta escritura, oraremos al Señor. Muy bien, leemos la palabra del Señor, Gálatas capítulo 1, versículo 6 hasta el 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oremos al Señor. Padre Dios, te damos las gracias por este momento y por esta oportunidad de testificar el Evangelio de la Biblia. Gracias por proclamar, Señor, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y pido, Padre eterno, que en este momento el Espíritu Santo pueda, Señor, tratar con cada uno de los que estamos presentes, y el Padre pueda revelar a quien Él considere, a quien Él quiera, la grandeza del Evangelio que es su amado Hijo. Por ello, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos confiadamente que esta palabra de sabiduría, de gracia y de misericordia, Señor, sea manifiesta y derramada en este recinto para todos los presentes. Amén. Y yo quiero hacer simplemente una pregunta al inicio de todo esto. ¿Qué diferencia hay entre la verdad y la mentira? La línea es muy corta. Es simplemente muy pequeño, muy corta. Para los que tratan el dinero, los distintos gobiernos de todas las naciones del mundo especializan en el dinero original. Es decir, en el billete identifica una cantidad de una denominación económica para ser presentada, pues colocan a personas para que se especialicen en lo verdadero, no en lo falso. ¿Por qué? Por una sencilla razón: si conocemos verdaderamente el dinero original o el papel original, el color, el troqueado y todas estas cosas, nos vamos a encontrar que al tomar un billete falso, rápidamente es reconocido. ¿Por qué? Porque conocemos lo original. Entonces, al tomar el que no es, rápidamente es identificado. No nos especializamos en lo falso, o no se especializa esa persona en lo falso, porque se dificulta al llegar a la verdad. ¿Por qué presento este modelo? Manténgalo allí en su mente. Por lo que el apóstol Pablo expresó. Él dijo sencillamente: estoy sorprendido. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó del Evangelio de Cristo para seguir otro Evangelio. Esto me da a entender que en los tiempos de Pablo la iglesia estaba siendo desviada con una noticia idéntica, parecida, pero que no era cierta. Esto entonces señala rápidamente que los hermanos de Galacia, igual que los hermanos de Corinto, igual que los hermanos de Roma,
y los hermanos de las distintas congregaciones que habían en aquellos tiempos, pero específicamente Pablo le habla a los de Galacia y le habla a los de Corintio, y allí él les hace el énfasis de que hay otra noticia dentro de la noticia, pero la iglesia no la podía visualizar por una sola razón, porque la congregación no estaba especializada en la verdad, no tenía claridad de la verdad. Por lo tanto, cualquier noticia entonces era tomada como verdadera. Cuando él escribe a los hermanos de Corintio, él le dice estas palabras. Vea cómo lo dice. En 2 de Corintios, el capítulo 11, versículos 3 y 4, él expresa lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, engañó los sentidos, sea de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, al que os hemos predicado, y si lo recibes, pues otro espíritu es el que habéis recibido, u otro evangelio al que habéis aceptado, y bien lo toleras, es decir, lo aceptas. Había una preocupación en Pablo, porque Pablo conocía la verdad. Pablo se había especializado en la verdad. Él estaba claro en la verdad. Por lo tanto, toda noticia que llegaba a la iglesia y luego repercutía hasta llegar a los oídos del apóstol Pablo, él rápidamente podía discernir si aquello era verdadero o no era verdadero. A diferencia de la iglesia, las congregaciones simplemente reciben como noticia todo lo que se les habla, todo lo que se les enseña, todo lo que se les dice. Y el apóstol Pablo hace el énfasis con un carácter de mucha preocupación, y por eso se ocupó ante el escenario que estaba viviendo la iglesia de Galacia, porque ella estaba siendo lamentablemente engañada. En todo esto, para nosotros poder ver por qué Pablo habla con tanta fuerza, tendríamos que tener claridad de cuál es el evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Por eso en Romanos, el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice rápidamente de esta manera. Fíjese bien. Romanos 1, 2 al 4 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Era del linaje de David, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Miremos con detenimiento esto. Número 1, si vemos el versículo 1, el primero dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Eso es lo que dice el versículo 1. En el versículo 2 aclara cuál evangelio es el que él es apartado. Dice: acerca de su Hijo, del cual hablaron los profetas en las Santas Escrituras. Entonces el evangelio que Pablo predicaba estaba en el Antiguo Testamento, estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Quiere decir que desde Génesis hasta Malaquías está escrito y está anunciado el evangelio para el cual Pablo testificaba que él había sido apartado. Ante esto dice: acerca de su Hijo, del evangelio, la noticia que era descendiente de David, y este descendiente de David fue declarado Hijo de Dios con poder por la santidad de la resurrección de entre los muertos. Todo esto indica cuál era el evangelio del apóstol Pablo acerca de su Hijo. Existen muchos temas en la Biblia, existen muchos correlativos de distintas cosas de las cuales la Biblia puede hablar, pero esencialmente desde Génesis hasta Apocalipsis presenta un solo mensaje, y no es acerca de algo, sino acerca de alguien. Está plenamente identificado que el evangelio que Pablo expresaba estaba acerca de alguien, y ese alguien era el Hijo de Dios. Ahora bien, cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, nosotros vamos a encontrar que el apóstol Pablo
Pablo maneja con mucha firmeza y con mucha certeza en el capítulo 9 que él se esforzaba en testificar y demostrar por las escrituras que Jesús era el Cristo. Eso era lo que él expresaba. Y en el capítulo 17 dice, y como acostumbraba, entonces él por 3 sábados consecutivos demostró, 3 días de reposo, demostraba que era necesario que el Cristo padeciese, muriese y resucitase de entre los muertos, y este es Jesús, decía él, quien yo predico, que es el Cristo. Y en el capítulo 18 encontramos que Pablo estaba entregado por entero, demostrando con las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces todo esto nos lleva que a lo largo de toda la vida del apóstol Pablo, nosotros encontramos entre el capítulo 9 y el capítulo 17 una distancia de tiempo, una línea de tiempo de 20 años. Y vea, desde el capítulo 9, donde él se esforzaba, hasta llegar al capítulo 17, donde él ya no simplemente se esforzaba, sino que era costumbre. ¿Por qué? Porque Pablo comenzó a vivir el desarrollo práctico de la iglesia de los primeros tiempos, la iglesia del libro de los Hechos. En Hechos 5:42, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar el evangelio de Jesús, el Cristo. En el capítulo 2, versículo 36, Pedro lo reconoce y dice, ciertamente a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mensaje de Pedro es que Jesús, el que había sido crucificado, Dios le había constituido Señor y aparte de Señor, Cristo. Todo esto llevaba a una realidad total. En el capítulo 18 del libro de los Hechos, nosotros encontramos una reseña histórica de un hombre llamado Apolo, un hombre eminente que era de Alejandría, llegó hasta Éfeso, preparado en los caminos del Señor, instruido en la palabra de Dios, conocedor de las prácticas de aquellos tiempos dentro del marco de la ley y el establecimiento, pero su conocimiento llegaba hasta Juan, hasta Juan el Bautista. Y cuando Priscila y Aquilas entraron a la sinagoga y lo escucharon, después que terminó, lo llamaron aparte, se sentaron con él y dice la escritura que le expusieron de manera más exacta. ¿Qué significa de manera más exacta? Podemos hablar de cualquier tema, pero si no hacemos la claridad del énfasis de la Biblia en que esta verdaderamente tiene un objetivo específico y claro y que está entregado, Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. De tal forma que es imposible nacer de nuevo si no se cree que Jesús es el Cristo. Eso lo expresa el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 1. Es necesario, por lo tanto, que entendamos que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, este es nacido de Dios. Cuando Apolos escuchó estas palabras de parte de Priscila y Aquila de manera exacta, de manera clara, contundente, sólida, entonces él reflexionó, su corazón se llenó de la gracia del Evangelio y pudo ver claramente que Jesús era el Cristo. Y queriendo él pasar hasta Acaya, los hermanos le animaron. ¿Por qué dicen le animaron? Porque Apolo vivió cierto desánimo a la sencilla razón de que él estaba enseñando un evangelio, hablando de un evangelio que no tenía un final claro, un final correcto. Simplemente mencionaba partes del evangelio, fracciones del evangelio, pero no el evangelio en esencia, no el evangelio en toda claridad. Ningún ser humano que tenga hambre se llena al pararse frente a un restaurante. Tiene que entrar y ordenar para que le sirvan y poder ingerir los alimentos.
De esta misma forma, decir fragmentos, colocar frases, anunciar pensamientos del Evangelio no es dar el Evangelio, no es entregar la verdad. Y cuando Apolo entendió esto, se desanimó, pero los hermanos le animaron, y estando animados le hicieron una carta para que en Acaya lo recibiesen. Y dice que fue de gran provecho para los discípulos que habían creído, pues estando en Acaya, de manera ferviente demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y esto estoy hablando de una persona como usted y como yo, que durante años hemos creído, que durante años nos hemos congregado, que durante años hemos estado haciendo tantas prácticas de carácter religiosa, pero con una figura difusa de la realidad del Evangelio. Ante este escenario, Apolo fue llevado a cabo su verdadero nacimiento, porque entendió, y no solamente entendió, sino que se le reveló y allí creyó que Jesús era el Cristo. Ahora, esto nos lleva a nosotros a una esencia principal, que es el orden plenamente de lo que es el núcleo de la Biblia. Juan 20:31 dice que estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Estas se han escrito para que creas. No es para que sepamos, no es simplemente para que lo estudiemos, no es simplemente para que tengamos una idea del origen de las lenguas, del origen de las naciones, del origen del hombre y de tantas historias que podríamos mirar. No. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un solo mensaje, y ese mensaje es el Hijo de Dios. Por lo tanto, estas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Y Jesús, como el Cristo, es el Hijo de Dios. Si creemos que Jesús es el Cristo, estamos dando firmeza de que Jesús es el Hijo de Dios. El hecho de que Jesús es el Hijo de Dios fue manifestado en un hombre llamado Jesús, quien vino para cumplir con su pensamiento, con sus palabras, con sus acciones, con su ministerio, con su desarrollo y todo lo que hizo, que Él era la simiente prometida en Génesis 3:15, que Él era la simiente de Abraham, que Él era el Mesías, que Él era el ungido, es decir, el verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta, ante la necesidad que tenía el hombre por la condición en que se encontraba completamente alejado de Dios, y eso sucumbe hasta los días de hoy con una vida llena de dolor. La iglesia se desespera, las congregaciones hacen distintos tipos de programas para presentar un evangelio, para presentar una respuesta, pero la gente sigue sumergida, viven llenas de dolor allá afuera, y le piden a los que ellos creen, sea el carácter que sea, y vienen entonces al evangelio y llegan a nuestras congregaciones. ¿Y qué ocurre con nuestras congregaciones? Nos encontramos con el mismo escenario. Allá le piden a San yo no sé qué, acá le piden a Dios que resuelva sus problemas, que dé respuesta ante las situaciones que viven, el caso de los hijos, de la familia, del matrimonio, de la economía, del carácter social, de las distintas circunstancias que vive el ser humano. Entonces no hay cambio entre vivir en un mundo lleno de dolor y venir a la iglesia y tener un evangelio y seguir viviendo lleno de dolor. ¿Cuál es la diferencia? Pues no hay ninguna. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente el ser humano sabe acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Jesús dijo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces la iglesia carece de una verdadera realidad. ¿Cuál es la realidad? Carece del evangelio. Tiene raciones del evangelio. Usted puede ser que se haya desayunado hoy y seguramente comió muy bien hoy en la mañana, pero ¿será que ese alimento podrán sostenerlo para todo el mes? No, no es posible. ¿Será que entonces con fracciones o raciones del evangelio que sucumben como pensamientos poéticos en la mente del ser humano, podríamos nosotros decir verdaderamente tengo la vida? Pues no. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creas. Paso número 1. Debemos creer. Luego dice lo que debemos creer, que Jesús es el Cristo. Si creemos que Jesús es el Cristo, se hace certificado que es el Hijo de Dios. Y si creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, creyendo en su nombre, entendiendo su oficio, entonces tenemos vida. ¿Cuál vida?
la vida que perdió Adán. Para poder ver al hombre lleno de dolor es porque Adán perdió la vida. Ahora, para que veamos la diferencia entre una cosa y la otra, tenemos que entender lo siguiente: ¿cuál era la condición del hombre en su estado original? ¿Sería que Dios creó al hombre lleno de dolor como vive hoy en día? ¿Será que de esta manera el hombre verdaderamente puede estar en esa condición? Pues no, sencillamente no. Miremos con toda sensatez el capítulo 1 de Génesis, versículo 26 y 27. Y dice así, el 26 y el 27. Entonces les dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señor en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está, Dios lo creó. Pero ¿cómo lo creó? Dice a su imagen y a su semejanza. Tanto el hombre como la mujer en su estado original estaban al mismo nivel y a la misma estatura. El hombre no era más que la mujer no era más que el hombre. Eso de que el hombre es superior en cierto sentido se manejó posterior, después de ciertas circunstancias que vivió la mujer para con el hombre. Pero en su estado original, el hombre y la mujer llevan la imagen. El hombre y la mujer tienen la semejanza de Dios. ¿Y qué significa todo esto? El carácter y la capacidad de que el hombre podía comunicarse con Dios, podía estar con Dios. Por eso viene el versículo 28, el objetivo por el cual el hombre es hecho. Y le dice, y los bendijo Dios. ¿Qué indica esto? Que el hombre con Dios es un ser bendito. ¿Qué significa la palabra bendición? Significa tener buen concepto de él. Es decir, Dios tiene un buen concepto del primer hombre. Dios tiene un buen concepto de la primera mujer. Y cuando Dios tiene un buen concepto, entrega la razón de su existencia. Y le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla y gobernarla. Vean los 5 aspectos que él le entregó al hombre. ¿A quién? A un hombre bendito, a un hombre que no conoce el dolor, a un hombre que está totalmente hecho para poder expandir la imagen de Dios en la tierra. Le dijo, fructifícate. Le dio la capacidad para reproducirse. Estaba en él la capacidad de hacerlo. Era el llamado de Dios para él, la función, fructificarse en la tierra y multiplicar esa fructificación, llenar, poblar la tierra de hombres y mujeres que llevaran la imagen y la semejanza de Dios. El objetivo era ese, no es otro, llevar la imagen y la semejanza de Dios para poblar toda la tierra de la imagen de Dios. Pero cuando nosotros entendemos plenamente, el hombre tenía todo en las manos para hacerlo. Tenía la bendición de Dios, pues tenía Dios, la capacidad de estar con Dios, el carácter de Dios, y recibió de parte de Dios el señorío. Dios lo hizo Señor de la tierra, Señor de todo lo creado, todo lo puso debajo de sus pies. El salmista dice que es el hombre para que tenga de él memoria, que es el hijo del hombre para que le visite. Todo lo colocaste debajo de sus pies, todo, bueyes, ovejas, animales, todo, el mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar, lo has colocado debajo. Y lo colocó Dios de esa manera y le dio autoridad para ser gobernador de la creación de Dios. Lo colocó en un estado de realeza, de señorío, de poder autónomo para poder generar la labor, llenar a la tierra de la imagen de Dios. Si nosotros entendemos lo que es la imagen de Dios, vamos a comprender plenamente esto. Y es que cuando hablamos de esa imagen, la Biblia dice claramente que a los 130 años Adán tuvo un hijo. Y lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y llamó su nombre Set. Set es el tercer hijo de Adán, eso lo sabemos. Sus primeros 2 hijos tuvo una pérdida total con ellos. Se había desprendido de ellos. Pero yo quiero que tomes la palabra imagen. Set fue hecho a la imagen de Adán.
Ya Adán no tenía la capacidad de reproducir seres humanos a la imagen de Dios para aquel momento. Pero dice que Seth era hecho a la imagen de Adán, hecho a la semejanza de Adán. Y yo quiero que usted conmigo pueda leer rápidamente Colosenses 1:15. En Colosenses 1:15 dice que Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Preste atención a lo que le voy a decir. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Probablemente usted ha leído la historia donde Él le dijo a Natanael: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno solo somos. Él es la imagen del Dios invisible. Para poder ver a Dios el Padre, pues tenemos que mirar al Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Adán fue hecho a la imagen de ¿quién? Dice que fue hecho a la imagen de Dios. Y si Cristo es la imagen del Dios invisible, Adán fue creado a la imagen de ¿quién? A la imagen de él, Cristo, a la imagen del Hijo de Dios, a la imagen exacta y precisa. Por eso es que sencillamente el hombre en su estado original no tiene dolor. El hombre no puede verdaderamente perder completamente todas las cosas en su estado inicial, porque en él no puede haber dolor, porque era la imagen del Dios que estaba en él. Él era la representación máxima. Ver a Adán era ver a Dios. Ver a Adán era verse un ser semejante a Dios completamente. Ahora bien, en 2 de Corintios, ve el trabajo de Satanás. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y cuando la Escritura dice, y los bendijo Dios, estaba dando que el hombre tenía esa imagen en sí mismo para llenar la tierra y poblarla de esta manera, de tal forma que el hombre fue lleno y transformado y hecho como un ser viviente que llevaba la imagen y la semejanza de Dios. Hizo perdónenme el término, un muñequito de arcilla, y dice que sopló en su nariz el aliento de vida. ¿Cuál vida? ¿Cuál vida le dio Dios a Adán? Jesús dijo, yo soy la vida. Jesús, como el Cristo, es la vida. El hombre tenía vida, había sido creado para no morir, para estar eternamente, para ser el Señor de la creación eternamente, para ser verdaderamente, tener la capacidad de gobernar toda la creación a lo largo de toda una eternidad. Pero para poder vivir en este estado, sin dolor, siendo rey, gobernando, llenando la tierra de la imagen de Dios, el Señor le entregó un pacto. ¿Y qué es un pacto? Es un acuerdo donde Dios propuso y el hombre aceptó, sencillamente. Y en Génesis 2, 16, 17, Él le dice estas palabras. Vea cómo le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso era todo. Le entregó un pacto y le dijo, la única regla para que cumplas y vivas sin dolor, sin angustia, sin desesperación, teniéndolo todo a la mano, es no comas el fruto de este árbol. Pero pasó un problema, nació un problema, nació un conflicto. ¿Qué es un problema? ¿Qué significa la palabra problema? Sencillamente, circunstancias que el hombre no puede resolver. Una cosa es la aflicción, otra cosa son los problemas. El verdadero problema no se puede solucionar. Las aflicciones tienen respuesta. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, creed que yo he vencido al mundo. Pero nació un problema para que el hombre llegue a tener una vida de dolor como la que se presenta hoy en día, fue porque hubo un problema, nació una circunstancia. Y dentro de esa circunstancia encontramos algunos aspectos importantes. Fíjense bien lo que dice la Escritura. En ese problema que ocurrió, el hombre lo pierde todo. Veamos lo que perdió. Número 1, en Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida, quiere decir que el hombre perdió la vida. Perdió la vida. Si Cristo es la vida y Cristo es la imagen del Dios invisible, Él perdió al Hijo de Dios. Él perdió a Cristo, lo perdió completamente todo. En todo este detalle nosotros nos encontramos que el hombre quedó sin vida. Entonces, si el hombre quedó sin vida, ¿por qué anda por allí? ¿Por qué se reproduce? ¿Por qué nace? No, la eternidad para estar en él se desapareció y simplemente le quedó el aliento. Y el aliento, dice el salmista, son 70 u 80 años en alguno, en lo más robusto. Veamos otra cosa. En Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que era hijo de Dios, ahora está constituido hijo del diablo. Perdió el ser hecho hijo de Dios y se constituyó en hijo del diablo. El que antes era pregonero de la verdad, ahora era embajador de la mentira. El ser de realeza de él lo convirtió en un esclavo. Gálatas 4:8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían los que por naturaleza no son dioses. De tal forma que el hombre que era rey y señor de la creación, ahora era siervo, era esclavo de Satanás. Ante todo esto, el sello final es que en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos del estado de la gloria de Dios, están destituidos plenamente de la gloria de Dios. Y todo esto lo llevó al hombre a estar y entrar en una condición. ¿Cuál es la condición? Completamente alejado y separado de Dios después de pecar. Ante todo este nivel de vida, de estar destituido, este problema tuvo inicio. ¿Dónde lo contempla la Escritura? Génesis capítulo 3, ahí está. Y encontramos lo siguiente: Dios le había dicho al hombre: de todos los árboles del huerto, del fruto de ellos puedes comer, pero del que está en medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de comieres, ciertamente morirás. Por lo tanto, Dios, quien es la palabra, entregó la palabra, le dio un pacto único, un pacto fácil de hacer, simplemente tenía que obedecer. Pero se rompió ese pacto. ¿Por qué se rompió? Por el engaño de Satanás. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todos los frutos del árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho. Entonces la mujer, que no conocía el pacto con claridad, le dijo: no es así. Hay una influencia de Satanás, hay una presentación del maligno, que es el que está detrás del dolor del hombre, es el que influye en toda esta condición para que el hombre esté en este detalle. Por lo tanto, la influencia de Satanás, más el no conocer con claridad el pacto por la mujer, la llevó plenamente a vivir una etapa difícil que no pudo contener. Y el tercer aspecto es que la mujer no creyó, ni Adán tampoco, porque Dios dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Adán no creyó, la mujer no creyó, y por no creer, por desobedecer, por no conocer el pacto como es, la influencia de Satanás fue poderosa. Si la iglesia no conoce el evangelio, la influencia de Satanás es poderosa y no deja avanzar la congregación y no deja avanzar el evangelio, porque a él no le importa el crecimiento de la iglesia. A él lo que le importa es que el evangelio no esté claro en el corazón de los hombres y de las mujeres que manifiestan creerlo, porque si no está claro, lo que estás creyendo debe ser examinado, debe ser entendido plenamente. Todo esto nos llevó a entender la esencia del problema. Y la esencia del problema es que una vez que el hombre consumó y comió de este fruto, esta esencia se manifestó de manera
clara y entendible, y es que el hombre quedó como resultado separado de Dios. Entonces, la esencia de este problema es que el problema del hombre es uno solo. ¿Cuál es el problema del hombre? Está separado de Dios. Si el hombre está separado de Dios, entonces su vida está llena de dolor. Es lo que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 16 en adelante. Allí encontramos una vida marcada por el dolor. ¿Por qué? Porque el hombre quedó separado de Dios. Si el problema del hombre es uno solo, entonces la solución es una sola también. Si el problema del hombre es que está separado de Dios, entonces la solución es que el hombre debe volver a Dios. Miremos esto. Versículo 11 del capítulo 1 de Génesis, que Dios le dijo a la tierra: produzca la tierra hierba verde. Allá hay un principio de la creación. En ese principio de la creación nosotros encontramos que las hierbas, los árboles, tienen su raíz en la tierra. Su follaje flamea afuera, pero su raíz está en la tierra. Si lo extraemos de la tierra, lamentablemente se seca, muere, porque se viola un principio. Número 2, en el versículo 20 dice: produzca las aguas seres vivientes. Y se produjeron los peces. El pez fue creado para vivir en el agua. Si lo extraemos del agua, el pez agoniza y muere, porque se violó un principio. Pues de la misma forma, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, ya lo leímos, dice claramente, le dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Por lo tanto, el hombre fue creado para estar con Dios, para vivir con Dios, para ser uno con Dios. Al quedar separado de Dios, su vida se llena de dolor, y esa es la condición del hombre. Todo este estado se soluciona cuando el hombre vuelve a Dios, cuando el hombre vuelve a su estado original, cuando el hombre vuelve a estar con Dios como es correcto y como debe verdaderamente ser. Entonces, la esencia plena de todo este detalle es que el hombre debe volver a Dios para que el dolor desaparezca de su vida. Y aquí es donde está la reflexión. Amados de Dios, ustedes son personas muy importantes para Dios en esta nación, en este país. Son personas a las cuales Dios les ha confiado la gracia, y usted está aquí porque Dios está creyendo que usted puede abrir su corazón plenamente para entender. Si en el mundo el hombre está lleno de dolor, y aquí adentro estamos llenos de dolor también, examine su fe, examine el evangelio que usted cree. ¿Qué está pasando? Algo no está correcto. ¿Qué es lo que no está correcto? Si no existe el evangelio verdadero, si no existe el evangelio original, pues entonces existe algo que se parece, y lo que se parece no es el evangelio. Pongo el ejemplo del dinero falso, por eso lo mencioné al principio. Si yo tengo un dinero, un billete de $100, $100 tiene un valor, voy a la casa de cambio y me lo generan en dinero mexicano, porque es verdadero. Pero si es falso, me lo cambiarán. Entonces, teniendo yo dinero, pero como es falso, en realidad no tengo nada, no tengo dinero. Entonces, teniendo un evangelio que no es original, que no es correcto, dígame qué tenemos. Pues no tenemos nada. Es lo que tenemos que reflexionar, es lo que tenemos que mirar. Pues si tengo una vida llena de dolor en el mundo y tengo una vida llena de dolor en la congregación, entonces debo examinar mi fe, porque entonces estoy en la misma situación. Es que el hombre debe volver al estado original, es que el hombre debe volver con Dios. Si el hombre vuelve con Dios, entonces es la única forma de que el dolor desaparezca de su vida. Pero ¿cómo vuelve el hombre a Dios? Pues la solución es una sola. La respuesta es una sola. El problema del hombre es uno: está separado de Dios. La solución es una: debe volver a Dios. Y la respuesta para que vuelva a Dios es una, y ese es la simiente de la mujer, ese es la simiente de Abraham, ese es el Mesías prometido, ese es el ungido de Dios, ese es el verdadero rey, sacerdote y profeta, es él verdaderamente el Cristo, y Jesús vino a esta tierra para cumplir la obra de Cristo. Por eso se hace presente. Ante tal necesidad del hombre, era imponente, necesario, urgente que el Mesías Cristo se hiciera presente. Mesías es una palabra hebrea en el Antiguo Testamento que significa ungido, como rey, sacerdote y profeta. Tres oficios fundamentales: como rey, vencer a Satanás; como sacerdote, entregar la ofrenda única, expiatoria, para poder redimir al hombre y cubrirlo, expiarlo; y como verdadero profeta,
es el medio, la ruta y la vía para reconciliar al hombre con Dios. Entonces, el Mesías es el anuncio, la noticia. Todos los profetas hablaron de la venida del Mesías. Los salmos hablaron de la venida del Mesías. La ley habló de la venida del Mesías. Toda la concerniente a la venida del Mesías. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos esa realidad, esa venida del Mesías que se hace presente, ese ungido que sería rey, sacerdote y profeta para cumplir una misión específica. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos la vida de un hombre llamado Jesús. Y en la vida de ese hombre llamado Jesús, nosotros encontramos que más de 300 profecías alrededor acerca del Mesías, Jesús le dio cumplimiento para señalar que él era el Mesías. Sus enseñanzas, sus predicaciones, sanó a los enfermos, entregó y quitó toda dolencia. Todo se hizo presente con un solo objetivo, que pudieran ver que él era el Mesías. Con la cruz y con la resurrección le dio cumplimiento total a la labor del Mesías. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que con la cruz y la resurrección, como rey, venció la muerte y venció a Satanás cuando resucitó. Con la cruz brindó la opción y la oportunidad como ese verdadero profeta que permitió que el velo se rasgara en dos para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el Cristo, ese es Jesús, ese es el Hijo de Dios. Pero para que esto se haga una realidad, tú y yo debemos creer que Jesús es el Cristo. Si no creemos que Jesús es el Cristo, pues tenemos fracciones del Evangelio nada más, que luego lo llenamos de prácticas, de culturas, y lo adornamos con diferentes tipos de programas y circunstancias, pero no llevamos a cabo la realidad plena de la voluntad de Dios. Jesús, con su misma vida, con sus propias palabras, manifestó que él era el Cristo. Hay una conversación entre la samaritana y Jesús allá en el pozo de Jacob, donde ella le dice a él, sencillamente le dice, sabemos. Es que los judíos sabían, es que los samaritanos sabían, es que Nicodemo cuando habló con Jesús le dijo, sabemos que has venido de Dios. Mucha gente sabe de Dios, mucha gente sabe de Jesús, mucha gente sabe de Cristo, mucha gente y lo llaman de muchas maneras, pero no es que tú sepas, no es que yo sepa. Ella le dijo, sabemos que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Le habló en hebreo y le habló en el griego a Jesús. Cuando Él venga, nos va a aclarar todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Es que Jesús testificó con su vida que Él era el Cristo. Es que Jesús testificó con su vida que Él era el Mesías. Es que Jesús testificó con su pensamiento, palabra y acción que Él era el Hijo de Dios, que Él era la simiente de la mujer, que Él era la simiente de Abraham, que Él era la descendencia de David, que Él era el verdadero rey, que Él era el verdadero sacerdote, que Él era el verdadero profeta. Manifestó esto de tal manera. Y por ese énfasis es que Jesús, cuando fue allá a la tierra de Cesarea de Filipo, allí le hizo una pregunta a los discípulos y le dice, ¿qué dicen los hombres que yo soy? Jesús se interesó por saber, estaba a punto de terminar su ministerio y era importante que viera qué estaba pasando. ¿Qué ocurrió allí? Los discípulos le dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías y otros dicen que eres otro profeta. Jesús hizo silencio, no le importó esa respuesta. Mira, y le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes? Casi 3 años con Él, viviendo juntos, andando juntos, vieron miles de maravillas. Le preguntó, ¿y ustedes qué dicen que yo soy? ¿Qué dijeron los discípulos? Hicieron silencio, no sabían qué responder. Y de repente Pedro rompió el silencio y le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente.
Allí se habló Jesús y les dijo: no te lo reveló ni sangre ni carne, no te lo reveló nada ni nadie, te lo ha dicho mi Padre, porque el único que lo sabía era Él, que Él era el Cristo. Los demás no lo veían de esa manera, y si no lo veían no podían creer que Él era el Cristo. Ellos sabían del Cristo, pero no tuvieron la revelación clara para poder creer que Jesús era el Cristo. Cuando Pedro expresa eso, Jesús dice algo importante: no te lo reveló ni sangre ni carne. Por lo tanto, el evangelio del creer que Jesús es el Cristo no viene si no es por revelación. No es el que quiere, no es el que corre, no es el que estudia, no es el que lleva profundidad en las escrituras intelectualmente. No, es el que Dios tiene misericordia y permite el Señor que su misericordia se haga manifiesta en esta tarde y podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En esta necesidad y en este expresar, Jesús no pudo silenciarse más y le dijo: de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La declaración que él acababa de decir: tú eres el Cristo. Esa es la roca. Sobre esta roca, sobre todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es edificada la iglesia. ¿Cuál iglesia? La verdadera iglesia. La iglesia que Cristo viene a levantar debe creer, porque le es revelado que Jesús es el Cristo. Pablo dijo: el evangelio que les entregué no me lo dio hombre alguno, sino que me fue revelado del cielo. El evangelio no viene si no es por revelación, no es por academia, no es por enseñanza, no, se enseña plenamente a aquel que ha creído, pero al que no ha creído hay que testificarle para que sean abiertos sus oídos por el oír la palabra de Dios. Se desarrolla la fe, y la fe es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es Jesús, y Jesús es el Cristo para la gloria de su Padre y para bendición de todo hombre sobre la tierra. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el todo y el todo y por todo y para todo. Todo lo que existe, por Él fue creado, para Él fue creado, en Él es creado, Él lo sustenta, Él lo sostiene, Él lo lleva, Él lo trae. Por lo tanto, Él vino, estuvo, nació, creció, predicó, testificó, lo anunció todo, ascendió después de resucitar y haber muerto, y ha de venir otra vez, que es el pacto de la evangelización mundial de nuestros días. Hay un solo objetivo: debemos pregonar a todas las naciones, a toda la gente, que Jesús es el Cristo, pues de esta manera, dando el testimonio, encontraremos a aquellos cuyos corazones están preparados para creer que Jesús es el Cristo. Si nosotros lo miramos, si nosotros lo entendemos y lo vemos, es porque el Padre ha tenido misericordia de nosotros. No es por intelecto, no es porque hay una capacidad muy grande. No todos creerán, pero bienaventurado todo aquel que cree. Afortunado plenamente. Por lo tanto, la manifestación del Hijo de Dios y la realidad de Jesús, cuando escuchó estas palabras de Pedro, manifestó: la iglesia es edificada sobre la declaración de Pedro: Jesús es el Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esa es la buena noticia. Ahora, ¿cuál es la noticia que no agrada? Si usted tiene el evangelio correcto, entonces nuestra fe es correcta, nuestra oración es correcta, nuestra vida es correcta. Y por lo tanto, para el que ha nacido de Dios creyendo que Jesús es el Cristo, entonces el problema ya no es problema, porque el verdadero problema ha sido resuelto. Y si el verdadero problema, que es estar separado de Dios, ha sido resuelto, los demás problemas, consecuencias del único y verdadero problema, ya también han sido resueltos. Por lo tanto, en Cristo somos más que vencedores. Esa es la realidad plena, absoluta del Evangelio. Somos llamados para que entendamos y creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Primero de Juan
capítulo 2, versículo 22, dice plenamente. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. El tal es anticristo. Anticristo es negar que Jesús es el Cristo. Ha negado al Padre y ha negado al Hijo. Por lo tanto, hay una descalificación que la determina Dios por su Espíritu Santo, por el Hijo. Tenemos un Dios Padre que revela al Hijo y tenemos un Hijo que nos revela al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Y un Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, que mora en nosotros para recordarnos todas las cosas acerca del Hijo de Dios, porque Él es el que cumplió todo lo establecido para ser en Cristo la única puerta, la única ruta, la única vía y la única verdad. Jesús es el Cristo, este es el Evangelio. Que el Señor te los bendiga en esta tarde.